Éxodo capítulo número 6, hermanos. Hemos estado en este libro comenzando realmente y estamos a punto de entrar en donde Dios va a quebrantar a Faraón. Y vamos a ver esas 10 plagas y cómo el Dios de Israel, que ahora vemos que ya se presentó a Moisés como el Dios de Israel por su nombre, Jehová, yo Jehová dice, va a quebrantar a Faraón. Pero antes de eso, él tiene que todavía quebrantar el corazón de Moisés para ser un siervo útil, como cantamos. En el capítulo 6 de Éxodo, vamos a leer el contexto. Me siguen con su vista desde el primer versículo, ¿sí? Desde el primer versículo y vamos a leer esto con el contexto. Dice así en el versículo 1, respondió Jehová a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y le aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Padre, bendiga el mensaje de su palabra. Pedimos que seamos oidores y hacedores en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Ese es el contexto. Y sabemos el relato hasta este momento. Faraón ha endurecido su corazón, tal cual Dios le había dicho a Moisés. Moisés entra con toda la confianza cantando vencedor, como vimos la semana pasada, y sale perdedor, ¿verdad? Y no le cree. Faraón dice, ¿quién es este Dios? Yo no lo conozco, y lo saca. Y luego Faraón endurece la carga sobre los israelitas y el pueblo por la congoja, ¿verdad? Por la servidumbre, por lo pesado, le dicen a Moisés, ¿sabes qué? Siempre no te creemos, ¿verdad? No creo que sea así. Y así nos sucede muchas veces a nosotros que lo que veíamos en la mañana igual, ¿verdad? Las buenas intenciones y los buenos deseos, y todos queremos servir a Dios, todos queremos creer a Dios, pero cuando se trata de poner las acciones a lo que hablamos, ahí es donde nos cuesta. Y al pueblo de Israel le costó, a Moisés le costó, y Moisés corre a Dios y prácticamente le dice a Dios, bueno, si ni el pueblo me escucha a mí. O sea, ¿cómo es que Faraón me va a escuchar? Y Moisés en estos versículos, vamos a ver hoy desde los versículos 14 al 30, y realmente pareciera que esto que sigue es una genealogía, son nombres y habla acerca de la vida o de la familia de Moisés y Aarón, y pareciera como que estuviera en un lugar que no encaja bien, porque estamos viendo la historia de todo lo que está pasando, y luego en medio de la historia una genealogía. Y luego la historia sigue como normal. Y uno a veces dice, bueno, pero ¿para qué metieron los nombres aquí? En Mateo, por ejemplo, se ponen los nombres al principio, y desde el principio ya seguimos. Y hay un propósito, hermanos, porque cada versículo está en su lugar. Hay un propósito por el cual Dios pone aún en
en este capítulo, del 14 al 30, por qué Dios pone esta genealogía. Y yo creo que es por esta razón, y por eso vamos a ver este tema. Al que Dios usa, Dios capacita. Al que Dios usa, Dios capacita. Y lo digo porque Moisés no se creía capaz. Las excusas de Moisés después de ir a Faraón, lo vamos a ver, son excusas que él está preocupado por el nombre de Dios, que sea blasfemado, porque Moisés va a fracasar. O sea, él ya fracasó, él fue a Faraón, le dijo tal cual Dios dijo, y Faraón le respondió que no. Entonces Moisés se siente un fracaso y él viene a Dios y le está diciendo, Señor, pues yo no soy quien, manda a alguien más. Le vuelve a decir, y Dios tiene que capacitarlo, Dios tiene que usarlo. Y sabe, la genealogía que Dios le da a Moisés aquí, lo que vemos, es para enseñarle que Dios lo ha capacitado. Dios lo escogió, Dios lo llamó y le da muchas razones por las cuales Él es el indicado para este trabajo. Y podemos aprender algunas cositas. Voy a darles información, así que espero que me sigan, hermanos, porque es muy interesante cuando vemos estos nombres. Parecieran que nada más son nombres, pero no, hermanos. Es muy, muy interesante. Así que vamos a pasar por, empezando en el versículo 14. Sígame, por favor, trate de mantenerse alerta. Si tienen teléfono por ahí, no lo ha apagado, apáguelo. Porque luego suenan a medio culto y no queremos quitarle el celular. Los hermanos allá atrás, ellos cuando suena un teléfono, se lo quitan. Y si usted lo quiere de vuelta al final, se lo dan con una ofrenda de $500 nada más, ¿ok? Así que no es cierto, no hacemos eso, pero por favor apaguen su celular. Algunos ya se espantaron, no es cierto, hermano. Solamente apáguenlos, por si no lo han hecho, para que no suenen. En el versículo 14 empieza la genealogía. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Otra vez vuelvo a repetir que pareciera que esto no encaja, ¿verdad? Pero no. Aquí en la Biblia empieza a nombrar a familias, a individuos. Y al final, cuando acaba de nombrarlos, vamos a terminar con dos mandatos que Dios le da a Moisés y una excusa más que Moisés da a Dios, ¿ok? Pero no es algo que, pues, es una interrupción, sino, si vemos a la luz de la Biblia, lo que vamos a ver en esta genealogía es una sombra de lo que está por venir en esta genealogía de Moisés y Aarón. Es una sombra de que, así como Dios ahorita nos va a enseñar cómo escogió a Moisés y Aarón, cómo escogió a Aarón para ser profeta, a Moisés para ser a Moisés para ser profeta y a Aarón para ser sacerdote. De la misma manera, el Señor escogió a Jesús para ser profeta y sacerdote. Eso lo veremos en el libro de Hebreos. Pero encontramos entonces en el versículo 14 que empieza esta genealogía. Y lo primero que vemos en el versículo 14, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. En el versículo 14, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén. 15, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Versículo 16, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Estos primeros versículos del 13 al 16, hermanos, es una promesa cumplida de Dios. Dios les prometió en Génesis 15 que esto iba a suceder, que esta casa de Jacob iba a entrar en Egipto e iban a ser también esclavos, y que a la cuarta generación iban entonces a regresar. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Encontramos según que de acuerdo a esta genealogía es Moisés
que cuando entra Moisés a la escena, Moisés es de la cuarta generación, tal cual Dios prometió en Génesis 15. Si usted quiere anotar esta referencia, usted lo puede anotar, Génesis 15 del 13 al 16. Ahí Dios promete que esto pasará y luego que a la cuarta generación que entonces saldrían de Egipto. Entonces, esto que vemos, la genealogía, no es solamente una lista de nombres, sino una prueba de lo que Dios dijo, la palabra de Dios, y lo que dijo es cierto. Es cierto, es confiable, en otras palabras. Jacob fue a Egipto, tal cual Dios dijo. Y su familia, que incluyó los tres, sus hijos Leví, ¿verdad? Y sus tres hijos que menciona aquí, es tal cual dijo el Señor. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 46, cuando al final menciona de quienes entraron a esa tierra. No tienen que ir ahí, no vamos a ir ahí ahorita mismo, pero solamente le doy como un dato. Y luego encontramos también un dato muy importante, y eso es, al final del versículo 16, menciona los años de Leví. Dice que Leví vivió, ¿cuántos años, hermanos? 137. ¿A cuántos les gustaría vivir 137 años? ¿Verdad? Algunos dicen, no, hombre, no, ya sé, pasando 100 ya uno anda, ¿verdad? Mal. Bueno, recuerde que eran otros tiempos. En ese tiempo la gente vivía más tiempo, así que era más distinto. Eso es otro tema para otro día, pero el mundo era diferente, hermanos, en ese tiempo. Entonces, ¿por qué les menciono este número? Porque hay solo tres hombres en la Biblia que menciona que murieron a los 137 años. Encontramos, hermanos, que estos tres hombres, ahorita hablaré más de ellos, son una imagen de la ley y luego finalmente Cristo viniendo a cumplir la ley. Pero recuerde ese número, por favor, nada más, ¿ok? Entonces encontramos que los hijos de Rubén se mencionan en el versículo 14. Los hijos de Rubén. Rubén era el mayor de todos los hermanos de Israel, pero él fue rechazado, aunque él era mayor. Entonces, Dios lo pasa, lo rechaza. Lo mismo sucede con Simeón. Dios, aunque Simeón es el que sigue en línea para ser el líder, también es pasado. Y pasa a Leví. Y Leví es quien Dios escoge, y de la tribu de Leví viene Aarón y Moisés. Dije Faraón, ¿verdad? No es Faraón. Aarón y Moisés. Y ellos vienen. Y esto es muy importante porque, como mencionamos, los 137, habían tres hombres. Ismael murió a los 137 años. Luego encontramos a Leví, que murió a los 137 años. Y también encontramos a que el padre de Moisés, Amram, también muere a los 137 años. Eso es muy importante porque Ismael es una imagen de la ley en su tiempo, y luego las familias de Leví, y Amram también. En las familias de Leví y Amram encontramos al sacerdote, al sumo sacerdote, y encontramos al profeta. Esos tres, vemos toda la ley en esos tres. Pero llega un tiempo en que se termina esas generaciones. Y después de la ley que viene, la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo. Amén. Es interesante encontrar esas cositas dentro. Y solo esa información yo sé, pero me gustaría mencionarlo porque creo que es muy importante. Entonces encontramos que estos tres es una imagen. Esto es muy importante porque en el Antiguo Testamento confirma el Nuevo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento confirma el Antiguo. No se contradicen, no hay contradicción. Se lo pruebo en lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, 16.
Gálatas capítulo 2, 16, dice de esta manera. Se lo voy a leer rápido, si usted lo puede encontrar bien, y si no, escuche. Gálatas 2, 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No caiga en el error de creer que cuando Dios está dándole a Moisés la ley y la razón por qué escogió a Moisés fue para que el ser humano siguiera la ley y viviera por la ley. Es imposible obedecer toda la ley. Es imposible. Y por esa razón, en el Nuevo Testamento, cuando vemos al Señor Jesucristo, Él es el cumplimiento de la ley. Se acaba Moisés y hay alguien mayor que Moisés, según Hebreos, y ese es el Señor Jesucristo. Bien, entonces regresemos a Éxodo capítulo 6. Espero que me esté siguiendo y si tiene alguna duda, podríamos hablar de ello despuesito, más despacio quizás, no sé. Pero en el versículo 17 encontramos que dice: los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Gersón era el primogénito de Leví, y así que su familia es mencionada primero. Versículo 18: los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Ok, encontramos que Coat es el segundo hijo de Leví, y su familia es mencionada otra vez, y como Leví, también menciona la muerte de Coat, okay, igual que a su padre. Y encontramos en el versículo 19 que aquí entramos ya al menor de los hijos de Leví. El versículo 19 dice: los hijos de Merari, Mali y Musi, estos son las familias de Leví por su linaje, y ahí mencionan todos, desde el mayor hasta el menor. Ahora, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque Dios le está enseñando a Moisés, y por ende Moisés, cuando él escribe esto bajo la inspiración del Señor, del Espíritu Santo, nos da a entender que Dios tiene todo bien preparado, hermanos. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. En tantas generaciones pudo haber sucedido diferentes cambios por los errores del ser humano. Pero Dios tenía un plan y un propósito, y para Moisés, ahora en el versículo 20 empieza a hablar acerca ya de Moisés más con detalle. Amram, versículo 20: y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía. Ahora dice usted: ¿qué es eso? ¿Cómo que se casó con su tía? Sí, se casó con su tía. No hay otra cosa que decirles, hermanos. En ese tiempo, era común y era aceptado. Ya más adelante el Señor puso en el libro de Levíticos una ley de que no se casarán con su tía, ¿okay? Pero sí, se casó con su tía. Ahora, Amram tomó por mujer a Jocabed, es decir que aunque era su tía, posiblemente eran de la misma edad, o quizás ella había nacido más después, era más joven, no sabemos. Coat pudo haber tenido a Amram primero y después después a la otra, y bueno, se casó con su tía, ¿ok? Y entonces encontramos que era común, aceptable, y entonces Dios después puso una ley que no era correcta, ¿ok? Ahora, ¿por qué sucede esto? A veces la gente se confunde, pero es algo muy importante. Miren lo que la gracia de Dios hace para con el ser humano. Pablo lo menciona en Romanos capítulo 5, versículo 13. Romanos 5, 13. Mire lo que dice ahí. Romanos 5, 13. Escucha esto. Miren la gracia de Dios. Romanos 5, 13 dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Escucha esta frase: pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, aunque nosotros lo vemos, decimos: wow,
qué raro, ¿por qué se casó? ¿Verdad? Pues nosotros sabemos porque hay una ley ahora, ¿verdad? Antes no había ley. Y antes él era el Señor que a pesar de los errores de los humanos, del pecado del hombre. Le digo esto porque a veces pensamos que para servir a Dios tenemos que ser perfectos. Si no soy perfecto, no puedo servir a Dios. Y el Señor nos enseña una y otra vez cómo obra a través de la imperfección del hombre. Aquí un claro ejemplo, en la genealogía de Moisés, su padre se casa con su tía, ¿verdad? Entonces, todo para decir que Dios es un Dios de gracia. Y ahí en el versículo 20, hay que ver más allá un poquito a los nombres. Dice que Amram, ¿ok? Amram tomó a Jocabed. Jocabed, hermanos, ese nombre de Jocabed es un nombre abreviado para el nombre Yah de Dios o Jehová. Y su nombre significa o Dios de gloria o la gloria de Dios, algo así. Y encontramos que Amram, okay, el nombre de Amram, déjeme lo encuentro, lo anoté. Pero Amram significa un pueblo exaltado. Entonces, mire lo que pasa cuando Amram se casa con Jocabed. Es Israel, aquí va la esperanza, Israel, un pueblo exaltado que estará uniéndose con la gloria de Dios. Muy apropiado para estos momentos que Moisés tiene todo en su contra. ¿Me explico? Que el faraón le está atacando y le dice que no lo va a hacer. Y nos recuerda con la genealogía de Moisés que es Dios que tiene a un pueblo escogido y que lo va a sacar y será glorificado a través de su pueblo. Bien, encontramos versículo 20. Seguimos. Y Aarón y su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Abraham fueron 137 años. Encontramos que tiene dos hijos. Aarón, que es el mayor, y Moisés. Aarón significa alguien que trae la luz, alguien que lleva la luz. Moisés significa el que fue sacado o alguien que saca, algo, la imagen de ser sacado. Ya ve que Moisés fue sacado de las aguas. Dos nombres diferentes y dos sombras de lo que será el sacerdote, sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, y el profeta mejor, el Señor Jesucristo, quien trae la luz. Jesús es la luz del mundo y quien saca a su pueblo de la esclavitud. A nosotros nos ha librado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Así que terminamos en el versículo 20. Y los años de la vida de Abraham fueron 137 años. Otra vez, algo muere Abraham y algo está por suceder. Algo viene más. Ya pasó el tiempo de la ley. Algo viene más. En el versículo 21, y los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicre. Izar es el segundo hijo de Coat, el hermano de Amram, y su familia están mencionados como cabezas. Aquí encontramos al famoso nombre de Coré. ¿Se acuerdan de Coré? Lo veremos más adelante. Coré fue aquel rebelde que se levantó en contra de Moisés en Números capítulo 16. Ahora su familia, no toda su familia fue destruida. Incluso hay salmos que están escritos por los hijos de Coré. Así que Dios no destruyó completamente la línea de la familia de Coré. Pero él, qué triste, ¿no? Que él será recordado siempre como uno de los más grandes perdedores de toda la historia en la Biblia. Okay. Es más, en Judas, hasta el libro pequeñito del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, lo menciona ahí. No solamente tiene un capítulo en realidad, solamente son 25 versículos, y en el versículo 11 menciona a Coré, diciendo: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
Está ahí en la lista con otros dos rebeldes, Balaam y Caín. Regresemos a Éxodo 6, hermanos. Entonces los menciona a ellos, pero no son ellos los que Dios va a escoger. En el versículo 22, Éxodo 6, 22, los hijos de Uziel. Dice Misael, Elzafán y Sitri. Este es el tercer hijo de Coán. Ahora, aquí estos hombres, es más, Uziel es uno de los nombres que vamos a ver más adelante, pero es en Levíticos 10 donde menciona a Uziel que él fue el tío de Aarón quien cargó el cuerpo de los dos hijos que Dios mató de Aarón. Ahí vamos a ver Uziel otra vez mencionado. Versículo 23, Éxodo 6, 23. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Aarón toma mujer a Elisabet. Elisabet, veremos más adelante, ella es de la tribu de Judá. Y ella, tanto ella, o más bien su padre y su hermano Naasón, ellos están en la genealogía del Señor Jesucristo. Y no es interesante que menciona a Elisabet, la esposa de Aarón. Tiene una similitud con la Elisabet que encontramos en el Nuevo Testamento. Elisabet, la esposa de Aarón, va a perder a dos hijos de una muerte sorprendente. Dios los mata por haber ofrecido un fuego extraño a Dios. Elisabet, en el Nuevo Testamento, la madre de Juan el Bautista, ella pierde a su hijo Juan el Bautista de una manera sorprendente. Juan el Bautista es decapitado, ¿no? Y son el mismo nombre, Elisabet, y eso sí es interesante. Versículo 24, los hijos de Coré, versículo 24, capítulo 6. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abisaf. Estas son las familias de los coreitas. Y otra vez menciono que Coré, ¿verdad?, fue destruido, pero a lo menos 3 son mencionados en las escrituras de haber escrito los salmos hablando de sus hijos. Versículo 25, y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por su familia. Ya encontramos a Eliezer y por dónde va su línea. Y él dice ahí, son los padres de los levitas. Ya encontramos que hay una mirada a lo que va a hacer Eliezer, tomando el lugar de su padre en un futuro. En versículo 26, este es aquel Aarón y aquel Moisés, los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Sigamos leyendo. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Ya acabamos de leer todos los versículos. Hay 2 puntos que me gustaría que viéramos en estos versículos de 14 al 30, porque podemos ignorarlo mucho y decir, bueno, solamente es una genealogía y menciona brevemente lo que Dios dijo. Hermanos, hay 2 verdades a lo menos que yo me gustaría compartir con ustedes. La primera verdad es esta. Cuando hablamos de este tema, Dios, a quien Dios llama, Él prepara. Yo quiero que entendamos que Dios es un Dios que presta atención a los detalles, a cada detalle de la vida. Dios es un Dios de detalles y tiene detallada la genealogía de Moisés, y esos detalles de tantos nombres allí descarta a Simeón. A Rubén. Descarta a Simeón, los 2 que tenían que ser los 2 mayores, los que tenían que tomar al pueblo de Israel y hacer algo por el pueblo, los 2 descartados, y toma el tercero, Leví. Y del tercero, Aarón es el mayor.
Pero no toma a Aarón, llama a Moisés. En este capítulo, no sé si lo vieron, pero hay momentos en que primero se menciona a Aarón y luego Moisés, y luego hay otro momento que se menciona a Moisés y luego a Aarón. Se usan así, de una manera intercambiada. Pero Dios es un Dios de detalle, que si Él le está diciendo a Moisés, yo quiero que tú vayas, es por una razón. Y hermanos, a nosotros, aplicando esto a nuestra vida, hemos venido hablando un poquito de lo práctico en el llamado de Dios y lo práctico en servir a Dios. Amados hermanos, Dios no se equivoca. Si Dios le salvó a usted, Dios tiene un propósito con usted. Si Dios le trajo a este lugar, es porque Dios tiene un propósito para usted, a servir en este lugar. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con ese propósito? Con ese llamado, ¿qué haces tú? Vienes a la iglesia y, como muchos que van a la iglesia, se sientan y escuchan y se acabó, ya cumplieron, se van a la casa y bueno, ya fuimos a la iglesia y el pastor se tardó más de lo que debía tardarse, ¿verdad? Y ya nos vamos a la casa. ¿O estás tú orando a Dios, Señor, qué es lo que tú quieres para mí? Dios es un Dios de detalles. Y dos, Dios es un Dios que quiere un ejército. Miren cómo Dios le dice a Aarón el mandato que le da. Miren el versículo 28. Cuando Jehová, en el versículo 26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ha venido diciendo por sus familias, ¿verdad? Las cabezas de las familias. Ahora Dios le dice a Aarón y a Moisés, quiero que vayan y saquen a los hijos de Israel por sus ejércitos. Está dándoles a ellos instrucciones y una mirada hacia el futuro. Hasta ahorita el pueblo de Israel no tiene ejército. Hasta ahorita el pueblo de Israel son esclavos. Esclavitud es lo que conocen, y es más, ellos se quejan con Moisés porque pues Moisés vino a ponerles más carga. Ahora tienen que ir y buscar y hacer su propio ladrillo y hacerlo ellos, cuando antes pues los egipcios nada más se lo daban, entregaban. Ahora es más pesado. Ellos están contentos, cómodos, ya se han conformado con el ser el esclavo del egipcio. Y Dios dice, no es suficiente y no es lo que yo quiero. Yo no quiero que se queden, sean esclavos. Yo quiero que sean un ejército. Todos nosotros, humanamente hablando, por la caída del primer hombre, Adán y Eva, fuimos esclavos al pecado. Nosotros por naturaleza obedecemos al pecado. Por esa razón, usted no tiene que enseñarle a un niño a decir no, a portarse mal. Ya vienen con el chip. Dígalo conmigo, son pequeños pecadores. A ver, a algunos les costó. A ver, todos los padres aquí, digan conmigo, mis hijos son pequeños pecadores. ¿Listos? 1, 2, 3. Mis hijos son pequeños pecadores. El primer paso para recuperarse, hermanos, es reconocerlo, ¿ok? Nadie tiene que enseñarles, ya vienen con eso. ¿Por qué? Que la Biblia nos dice, Romanos 5:12, que por un hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Todos tenemos el pecado y todos somos esclavos al pecado. Y todos estamos en esclavitud. Y así como el pueblo de Israel está en esclavitud ahorita mismo, también el ser humano está en esclavitud. Egipto es una imagen del mundo. Y necesita que Dios envíe un libertador. En este caso usa a Moisés. Y solamente es una imagen de lo que Dios quiere hacer, porque lo va a hacer a través del Señor Jesucristo. Sacar de esclavitud espiritual. Y nos quiere hacer un ejército. Aquí menciona en versículo 29, la última vez hasta el 14, si recuerdo bien, hasta el 14 de Éxodo, vamos a ver, cuando vuelve a llamar a Faraón, el rey de Egipto. En el 29 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti.
Después del capítulo 6 vamos a ver el capítulo 7, las plagas y más adelante, pero ya no se menciona como el rey de Egipto, ya nada más se menciona como faraón. El faraón va a decir, y el faraón, y fue al faraón, y el faraón así, nunca más lo va a mencionar. ¿Por qué? Porque Dios va a enseñarle quién realmente es rey en el capítulo 7 en adelante. Dios lo va a humillar. ¿Y sabe lo que va a hacer? Va a llegar el momento donde Faraón va a librar, va a cumplir la palabra de Dios y va a liberar al pueblo de Israel, los va a dejar ir y el ejército de Israel saldrá. Y el ejército de Israel va hasta donde se encuentra ahí al frente del mar muerto, donde están entre la espada y la pared. Y el ejército de Israel, sin soldados, sin espada, van a decir, ¿y ahora qué hacemos? Y ese ejército sabe cómo va a ganar. No es con espada, ni con ejército. Va a ser el mismo Espíritu de Dios que va a hacer un milagro y los va a pasar en seco el ejército de Israel. Y luego Dios matará a el faraón, rey de Egipto, y se acaba. La misma manera, hermanos, nosotros no podemos salvarnos en nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos liberarnos del pecado. No podemos salir de ello por nuestras propias fuerzas. Necesitamos que alguien nos libre y es el Señor Jesucristo. Y de la misma manera que Moisés tiene una genealogía bien detallada de que Dios lo había escogido a él, de la misma manera Jesucristo tiene una genealogía bien detallada de que él sería el Mesías enviado por Dios. Y hay esperanza para nosotros que que estuvimos en pecado. Si hay alguien aquí en esta tarde que no conoces a Jesús, si tú no estás seguro de que irás al cielo, déjame decirte la verdad que ya mencioné. Estamos en pecado, humanamente hablando, sin el Señor. Estamos perdidos. La Biblia habla acerca de dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física, pues obvio, es al momento que damos el último suspiro. Ahí se queda, el cuerpo es enterrado. Pero ahí no es la única muerte. La muerte segunda, según Apocalipsis, es una separación de Dios eternamente en un lugar llamado el infierno. Y es de suma importancia que arreglemos primero la situación de la segunda muerte antes de que la primera muerte venga. Y esa segunda muerte es vencida, el problema se ha solucionado porque fue Jesús quien Dios mandó a una cruz, a colgar en la cruz, y sobre él fueron puestos nuestros pecados. Él los clavó en esa cruz y con su sangre pagó la deuda. Murió, y no solamente murió, al tercer día fue resucitado para cumplir y completamente desatarnos de la esclavitud que el pecado y el diablo tenían sobre nosotros. Entonces, en el versículo 30, Moisés responde ante Jehová diciendo: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Este concepto, torpes de labios, lo encontramos realmente en el libro de Isaías, capítulo 6. No vamos a ir por causa de tiempo, pero Isaías, capítulo 6. Isaías también se encuentra con la gloria de Dios. Y también Dios dice: ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos. Encontramos que es Moisés que dice: yo no puedo. Y de la misma manera, hermanos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada en nuestro poder. Nos vamos a sentir como Moisés también. Moisés ahorita no lo veo como un hombre que está rebelde ante Dios diciendo: no soy, sino un hombre humilde ante Dios, como Isaías, diciendo: Señor, yo no puedo hacer esto en tu nombre. Y vamos a ver cómo Dios le enseña lo que Zacarías 4:6 nos dice claramente: no es con ejército ni con poder, pero con mi espíritu. Y vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento este concepto también se encuentra en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero preguntarle el día de hoy, hermanos, para terminar: ¿qué es aquello en lo cual en tu vida es lo más difícil para tomar el siguiente paso en tu vida espiritual? ¿Qué es aquello que te estorba, te está estorbando y pones como excusa para decir: me voy a entregar a Dios?
¿Cuál es aquella cosa que dices, no, pues no me entrego más porque... ¿Cuál es aquella razón por qué dices, bueno, pues me gustaría ser parte de la iglesia, pero como que no sé? O quizás es parte de la iglesia y has caído en apatía, quizás has caído en un hoyo espiritual, no sabes cómo salir. ¿Qué es aquello que te está estorbando? Necesitas un Moisés, necesitas un libertador. El único que puede liberarte es el Señor Jesucristo. Conócelo. Conoce lo que dice. La mejor manera de conocer a Jesús es conocer su palabra. Conócelo. Acércate. Busca en su palabra. No faltes. Hermanos, cada vez que las puertas están abiertas de este lugar, es para beneficio suyo. Es para mí, para usted el beneficio. La razón por qué la iglesia está es para, dice la Biblia, para sobrellevar las cargas los unos de los otros, soportándonos los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros, para encontrar fuerzas. Somos un ejército. Pero en este ejército muchas veces los soldados están caídos. Y como cristianos nosotros somos el mejor ejército y creo quizás el único que mata a sus heridos. Y necesitamos más personas que dentro del ejército tomen las promesas del Señor como esta, es decir, hermano, tienes que levantarte, tienes que seguir. Dios todavía tiene un propósito para ti. Si Dios no te ha matado, es porque Dios todavía tiene un propósito para ti. El día que cuelgue los tenis, entonces sí, te digo, hermano, ya no tienes propósito, pues ya te fuiste al cielo, alaba a Dios allá, ya lo vas a cumplir, ¿verdad? Pero si estás vivito y coleando, como decimos todavía, Dios tiene un plan para ti. Métete al ejército de Dios, confía en sus promesas, el que Dios llama, Dios capacita.